Bueno, amigos, en los próximos minutos vamos a hablar de algo tan importante como la paz en el país, el funcionamiento institucional, la verdadera y mejor concatenación con los intereses de una sociedad. Por eso, 4 especialistas de la Universidad Católica Andrés Bello proponen planes para superar la conflictividad y salir de la crisis de violencia que amenaza la convivencia ciudadana. El rector de la Católica, Francisco Virtuoso, señala que Venezuela atraviesa, y abro comillas, Venezuela atraviesa uno de los momentos de violencia más agudos, situación que advierte está relacionada con la represión estatal, la inseguridad personal, la violación de los derechos humanos y el deterioro de la calidad de vida. Ante este panorama, señala que la universidad está en la obligación de alertar a los venezolanos sobre la crisis de conflictividad y proponer salidas para superarla. Especialistas de la Casa de Estudios también plantean acciones en materia de derechos humanos, educación, justicia y política, reconstruir la institucionalidad, fortalecer la cultura, los lazos cívicos, recuperar la imparcialidad de la justicia y educar para la pluralidad desde la escuela. Son algunas de las propuestas. Usted, escuchando esta enumeración, pudiera decir, caramba, qué gran aspiración, estoy de acuerdo, pero ¿realmente es posible? ¿En cuánto tiempo se necesitaría para ir progresivamente en pos de estas metas? Nos acompañan, para quienes nos siguen a esta hora por televisión, el 235 de DirecTV en todos los Estados Unidos. A mi izquierda, Pedro González, subdirector ejecutivo del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, y a mi derecha, Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. En la primera intervención, por favor, se identifican para que quienes nos siguen en radio sepan quién habla. Yo comenzaría por allí. ¿Qué se requiere para uno iniciar el camino de reconstrucción de todas estas variables que ustedes incluyen como un proyecto de interés para todos los venezolanos? Es una utopía, es algo muy lejano, es algo que le tocará culminar a las próximas generaciones, porque es que el país está tan complicado en todo esto que ustedes han enumerado, que cualquiera puede sentirse un poco desanimado, ¿no? Sí. Bueno, Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En primer lugar, ya hay países que han pasado por esta situación de caos. Yo creo que podemos describir la situación del país como caótica en la medida de que no hay un orden. El caos es precisamente la oposición a la idea de orden. Y yo creo que la institucionalidad es lo primero que tenemos que trabajar en alcanzar. Obviamente eso requiere una voluntad política, especialmente de quien está en el gobierno, pero también requiere planes concretos de cómo alcanzarla. Y uno de los principales aspectos, cuando uno lo ve desde el punto de vista del acceso a la justicia y la seguridad, es que hay medidas concretas que podrían tomarse incluso al margen de la conflictividad política en la cual nos encontramos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la inseguridad, el tema y la política de desarme es una política que podría cometer el gobierno desde ya. Hoy por hoy el número de armas que se encuentran en las calles es un número importante. Existe data, existe un trabajo importante de un grupo de sociólogos y psicólogos que han trabajado en ello y que el gobierno perfectamente podría aprovechar. El sacar esas armas al menos de la calle en un número importante podría contribuir conjuntamente con una política ordenada de institucionalidad de seguridad, y esto es muy importante. No se trata de una política que desconozca los derechos humanos y que abiertamente atente contra ellos, sino una política clara de orden y seguridad podría ya dar unos resultados inmediatos. Esto yo creo que es muy importante entenderlo, que yo creo que hay otros países que han pasado por estas situaciones, Eduardo, y que hay ciertas medidas que ya se conocen y que solo requieren de voluntad política para implementarse. Bueno, yo soy Pedro González Caro, subdirector ejecutivo del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros, bueno, efectivamente estoy completamente de acuerdo con el profesor Mónaco, pero además nosotros estamos trabajando en todo el tema de la generación de la conciencia cívica. El ciudadano tiene que ser consciente de su condición de ciudadano y ejercer ese derecho de ser ciudadano plenamente. Para eso fundamentalmente tiene que participar, tiene que promover y hacer las cosas, compartir con los demás ciudadanos, crear las condiciones que generen unas relaciones de identidad con él, con los demás conciudadanos y hasta con el gobierno.
para que pueda efectivamente al obtenerse una imagen que pueda conducir a procesos de paz y que pueda conducir a condiciones de bienestar para la vida y para él y para su familia. En eso estamos trabajando, perdón, desde hace ya varios años. Tenemos varios proyectos en el Centro de Estudios Políticos y hay uno que particularmente estamos trabajando en este momento, es que se llama Promoción de la Planificación Participativa en el Desarrollo Local. Ahí estamos poniendo en el mismo espacio a conversar los problemas locales en los municipios, a los alcaldes, a los funcionarios de la alcaldía, a los concejales y a los ciudadanos organizados en cualquier manera de organización social, sean consejos comunales, sean consejos de ciudadanos, sean asociaciones de vecinos. Discuten los asuntos y de esa manera se solucionan los conflictos y se conducen a problemas, a situaciones de paz y de armonía. Podemos citar entonces ejemplos de personas, de organizaciones sociales, de comunidades que sí están avanzando en este proceso de madurez cívica a pesar del caos que describía el profesor Mónaco. Porque yo siempre digo que en medio del caos y de las dificultades uno tiene que alzar la mirada y ver no solamente lo malo, sino también lo bueno. Yo siempre lo digo, en este momento, encontrar un local comercial abierto es un acto heroico, tal como están las cosas. Yo cada vez que veo a los denominados cariñosamente gochitos, los que vienen con sus camiones desde lejos, además colocan cada fruto, cada verdura con esa policromía hermosa de la naturaleza en orden, parecen obras de arte. Yo digo, caramba, aquí hay un capital que no podemos perder, cultural, cívico, de compromiso, de ética, ¿no? En medio de este caos donde lo negativo nos abruma todos los días, sí hay mucha gente que avanza a pesar de todo, sí estamos adelantando camino. Sí, yo quizás con una falsa, no quiero pecar de falsa humildad institucional, pero yo creo que la Universidad Católica Andrés Bello es un ejemplo de eso. Nosotros con mucho orgullo tenemos que decir que la verdad que respecto al año pasado, por ejemplo, la inscripción de los alumnos solo varió un 7%. Estamos iniciando un año con mucho ánimo, con mucho compromiso, sabiendo el reto que tenemos por delante. Yo creo que estamos ante un año muy crucial para el país, para el destino del país, pero yo creo que la Universidad Católica Andrés Bello, precisamente esta iniciativa de trabajar por la paz, se perfila en eso. Y así como la Universidad Católica, creo que las otras universidades, creo que el ciudadano venezolano ha adquirido una madurez muy importante, donde independientemente de la situación por la cual estamos pasando, tiene una conciencia ciudadana. Yo creo que el país parió un nuevo ciudadano, una persona que tiene conciencia de la responsabilidad que tiene frente a la sociedad. Eduardo, cuando uno ve videos de los años 70 y entonces te dicen, oye, mira cómo era la sociedad venezolana, observa lo ordenado que estaba todo, pero uno ya veía que la formación desordenada de ciertos problemas que estaban, ahí se estaba engendrando un problema que yo creo que esa sociedad no tuvo la capacidad de entender que se estaba formando. Hoy que sufrimos esas consecuencias, al menos tenemos conciencia de ello y nos hemos formado como ciudadanos. Quiero rescatar la contundente objetividad de lo que acabas de decir, porque tú no estás remitiendo el origen de los problemas que hoy padecemos a los últimos 18 o 19 años. Te estás yendo, por ejemplo, a los 70. Es decir, algo tuvo que ir comenzando a ocurrir desde entonces, en aquellos tiempos de bienestar, para que después llegáramos a las condiciones que le dieron lugar a esto que hoy llaman la Revolución Bolivariana. A mí me parece importante en este esfuerzo de reconstrucción que podamos trascender a la etiqueta política, sin desconocer el peso de la influencia política, también ponernos en un espejo todos de manera desprejuiciada y decir, bueno, somos corresponsables. También nos toca hacer algo como ciudadanía, ¿verdad? Y es que, fíjate que tan importante lo que toca. La Escuela de Negociación de Harvard está basada en que una negociación es exitosa y la negociación es una forma de resolver conflictos entre personas, en que uno no tiene que ir a las posiciones sino a las ideas. Entonces, si tú estás en una posición en la cual tú eres gobierno, tú eres oposición y también hay otro tercer grupo que es la oposición de la oposición, que le digo yo. Entonces, todo lo que venga del otro tú lo criticas.
sin importar la idea que esté. Y eso hay que quitarlo, hay que quitar las posiciones y hay que ir a la idea. Entonces yo puedo descubrir que estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, independientemente de cuál sea tu posición. Por eso el centrarnos y el conseguir la paz es muy importante entender cuál es la idea, qué es lo que se tiene que hacer, independientemente de quién venga. Y hay que entender que los conflictos ocurren en toda sociedad. Lo importante es reabrir los canales precisamente de comunicación para que esos conflictos se diriman institucionalmente. Yo creo que ahí es donde está el reto y a lo que queremos trabajar este año, especialmente en la universidad. Cómo abrir precisamente esos canales para que unos conflictos que son tan importantes que están allí encuentren unos cauces naturales de resolución donde hay unas bases y unos conocimientos para hacerlos, Eduardo. Sí, y insisto otra vez en el tema de la participación, porque el asunto es que en la medida que los ciudadanos asumen un rol participativo y asumen su responsabilidad, entienden que la solución de los problemas no es del gobierno, sino que la solución de los problemas pasa por el ciudadano y que el ciudadano tiene que hacer su rol. O sea, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. En la mañana, la mamá tiene que levantarse y preparar el desayuno a los muchachos, y los muchachos tienen que levantarse también, comerse el desayuno, pero irse al colegio a estudiar. Y esa es la manera de resolver los asuntos. Esa es la forma de poder trabajar y buscar una sociedad que crezca y que progrese en armonía y en paz. O sea, cada quien haciendo su cosa, cada quien haciendo su trabajo, cada quien poniendo su grano de arena, su espacio y poniendo su experiencia en todo lo que tenga que hacer, para criar unos hijos que sean responsables, para hacer que los muchachos cumplan con sus deberes en el colegio, que lleguen a tiempo al trabajo, que lleguen a tiempo al colegio, que cumplan con sus tareas. Con esas cosas es que se construye una sociedad de ciudadanos responsables, de ciudadanos participativos que entienden cuál es el rol que les corresponde jugar en el momento determinado que tengan que hacerlo, sean cuando sean niños o cuando sean adultos, o luego incluso cuando sean abuelos, alcahueteándole las cosas a los nietos, porque ese es el rol que tienen que tener los abuelos, y cada quien haciendo lo que tenga que hacer. Eso es fundamental. Mira, en algún momento yo hice un de cerca por IBC y estaba conversando con Colette Capriles, que es socióloga. Y ese día ella para mí fue un instrumento revelador para señalarme algo que quizás a veces no entendemos. Ella me decía, porque era un programa sobre el metro de Caracas, entonces ella decía, mira, no es que hemos cambiado, no es que ahora somos peor sociedad, sencillamente que no hay sanciones, no se aplica una norma, y si lo que yo haga mal no trae una consecuencia, bueno, yo puedo pensar por qué seguir portándome bien, ¿no? Hemos llegado a un punto donde en este país no estamos respetando ni siquiera el semáforo. En otros países, cuando el peatón espera su turno para cruzar por el rayado y ve la luz verde de peatón, se lanza sin mirar hacia los lados, porque son países desarrollados donde existe la confianza. Esa persona ni siquiera va como displicente, como desganada, como que está en la sala de su casa, porque sabe que ningún carro va a comerse la luz. Aquí no estamos respetando ni siquiera la luz. Yo no sé si en este país todavía se ponen multas por infracción de la luz, por el que se coma la luz. Yo no sé, yo tengo una gran duda. Entonces, el tema de la autoridad, cómo lo rescatamos, que tiene que ser un ejercicio combinado entre las instituciones y la sociedad. ¿Por dónde empezar si es que no hemos empezado? Ustedes corríjanme si es que se adelanta allí. Yo creo que hemos retrocedido, Eduardo, en eso. Yo creo que tú lo planteas de una manera adecuada. Ha habido un retroceso en la institucionalidad venezolana. En primer lugar, todas estas cosas que estamos conversando requieren obviamente que el gobierno no se convierta en un obstáculo para que los canales que socialmente se requieren para la institucionalidad estén allí. El primero de todos los canales, Eduardo, es el canal electoral. Hoy por hoy, fíjate que en todas las sociedades pues existen distintas posturas políticas. Eso es válido, es necesario para que exista democracia. Pero los canales de cambio deben existir allí. Por ejemplo, es probable que Angela Merkel vuelva a repetir en Alemania, pero nadie dice que luego de 4 periodos, que sería el cuarto que ella está entrando, es que en Alemania no existe democracia. No, los canales de cambio están allí y la sociedad decide quién se queda o quién se va. Pero existen unos canales a través de los cuales fluyen. Ese canal hoy está gravemente obstaculizado, pues. Entonces, en primer lugar, esa institucionalización requiere que todos esos canales institucionales vuelvan a abrirse. El electoral,
El jurídico, los tribunales. Los tribunales y la autoridad policial tienen que ser percibidas como una autoridad que se respete. Hoy por hoy, cuando uno ve los procedimientos de la OLP, esa autoridad policial, pues en muchos de los casos está actuando fuera de la ley, al margen de la ley, por el uso de la fuerza. Y esa fuerza sin control contribuye aún más al caos, te da, y existe data importante que luego de la OLP, pues aumenta más bien la criminalidad, porque la violencia te va a generar más violencia. Entonces, ¿por qué tú no tienes ningún incentivo a no comerte la luz? Primero porque es probable, y esto hay que decirlo con mucho respeto y sin generalizar, porque yo creo que en los cuerpos policiales existe gente sumamente decente, pero es probable que ese señor ni siquiera tenga una boleta de tránsito para imponerte, como suele suceder cuando hemos revisado estos temas. Incluso puede suceder que ni siquiera le llame la atención a la autoridad hacerlo y que ni siquiera respete a la autoridad ese que está allí. Porque hay algo muy importante, que detrás de un uniforme, detrás de un cargo, tiene que haber percibirse una autoritas, una autoridad. ¿Cuál es la diferencia de alguien que está armado a la autoridad? Que uno percibe que hay una institucionalidad y eso hay que rescatarlo. Y hay que rescatarlo porque se perciba que es así. Tenemos, y disculpa la interrupción, un grave problema de irrespeto a la autoridad en el país. Pero pues, también porque la autoridad no se ha hecho respetar, porque la autoridad no ha institucionalizado ese rol. Hoy podemos decir, Eduardo, cuando tú tienes autoridades que no sabemos si fueron electas o no correspondientemente, o que no hay unos canales para esa elección correctamente. Y con esto quiero aclarar algo. Yo defiendo las elecciones, yo defiendo que hayan elecciones, yo creo que hay que participar, como bien decía Héctor. No puede ser que esos canales se abran y después que se abren entonces también lo criticamos. No, el rescate de la institucionalidad es precisamente hacerlo. Que eso no es perfecto, es verdad, pero hay que rescatar la institucionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la autoridad, ¿en qué está basada la idea del Estado que monopoliza la fuerza? Pues en que todos estamos de acuerdo que ese es un Estado que nos representa a todos. Y eso ha dejado de percibirse. Hemos dejado de percibir que ese funcionario público nos representa a todos y que solo representa una parcialidad. Eso hay que rescatarlo. Eso es fundamental, que todos nos sintamos representados por quien esté el poder, sea quien sea. Claro, porque es que para que efectivamente una autoridad pueda ser eficaz, tiene que tener el reconocimiento del ciudadano. Y eso solamente podrá lograrse en la medida que el ciudadano tiene confianza en esa autoridad. Y eso es, a su vez, nuevamente, pasa cuando la autoridad es transparente en el ejercicio de la autoridad. Eso supone que entonces debe rendir cuentas y tiene que entregar cuentas a los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen además que hacer el control social de lo que la autoridad hace. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los ciudadanos intentan hacer ese control social, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, que se limitan solamente a recibir una cuenta de unas cosas que la autoridad dice que hizo, pero los ciudadanos no saben qué es lo que realmente tuvo que haber hecho. Entonces no saben si de verdad eso que están reportando es lo correcto. Entonces tiene que haber un tema de involucrarse, de participar efectivamente en los asuntos públicos, porque en la medida que los ciudadanos se interesan en el asunto público, en la medida que los ciudadanos toman interés y participan en los asuntos públicos, el gobierno y las autoridades, conjuntamente con los ciudadanos, se ven obligados a operar y a trabajar juntos. Y en esa forma puedes crear los mecanismos que garanticen la participación, que garanticen la transparencia y que justamente construyan las relaciones de confianza que son indispensables para que procesos y mecanismos de participación y de control social puedan efectivamente llegar a término. Cuando uno correlaciona en la indispensable convivencia lo político y lo jurídico, ¿cómo se da esa correlación hoy en día? Porque a veces da la impresión de que lo político, muy en contra de lo que es su sentido, su naturaleza y su propósito, a veces funciona como un obstáculo, a veces más bien complica lo que no debería estar complicado. En lo político, porque además ustedes aquí, y quiero repetir, Miguel Mónaco es doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica, y Pedro González es subdirector ejecutivo del Centro de Estudios Políticos. Allí también hay un gran reto de crecimiento y de superación para el venezolano, cabalgar entre lo jurídico y lo político para construir una mejor sociedad. ¿Cómo lograr una política de mayor nivel? Una política que no solamente compromete a los dirigentes y a sus partidos, sino también a mí, a todos nosotros como sociedad. ¿Esta crisis nos está permitiendo crecer? Yo creo que no. La crisis precisamente nos está atando.
esa es la gran frustración que siente hoy el ciudadano, es que todas las sociedades atraviesan problemas, pero es que la sensación del venezolano es que hay un retroceso y que la crisis cada vez se profundiza. Y la crisis aquí yo sí creo que hay que darle una gran responsabilidad al gobierno, porque precisamente no ha abierto esos canales que permitirían fluir distintas situaciones. El gobierno se ha concentrado fundamentalmente en un sistema de planificación central donde cualquier solución tiene que pasar por sus manos. Y eso ha fallado, eso históricamente ha fallado. Incluso en los países de la órbita soviética que comenzaron algún tipo de revisión, como fue el caso de Checoslovaquia, Yugoslavia, comenzaron a revisar la idea de la planificación central. Es imposible que un grupo de ciudadanos, que un grupo de personas pueda tener la respuesta a todos los problemas que suceden en la sociedad. Y hoy una de las grandes trabas precisamente es que se pretende que cualquier solución pase precisamente por ese sistema de planificación central que se ha creado. Fíjate una cosa tan sencilla, Eduardo. Aquí para hacer una promoción, para hacer un descuento, tienes que pedirle una autorización previamente a la SUNDE. Es decir, teóricamente, si usted está en un pueblo del estado Apure y usted quiere hacer un descuento, usted tendría que pedirle una autorización a la SUNDE para eso. Y eso es imposible. Entonces, gran parte del problema es que se ha creado un aparataje estatal que no es capaz de resolver unos problemas que los ciudadanos somos capaces de resolver entre nosotros mismos. Yo creo que un paso importante, y aquí tiene que ver con la crisis en lo económico, con la paz que no tenemos precisamente por la grave crisis económica, es que ese sistema de planificación central, yo creo que hoy hemos aprendido que es inútil. Hoy el ciudadano ve con mucha preocupación, incluso, mira, la responsabilidad cuando un empleado siente el temor a un aumento de salario porque siente que eso le puede hacer perder su sueldo. Te da una idea primero de la conciencia que él tiene, pero de la grave crisis, porque él tiene conciencia que eso no va a resolver el problema. Entonces, un aspecto importante es que también desde lo económico las sociedades encuentran canales naturales cuando tú permites la libertad, que hayan incentivos para producir. Hoy por hoy, así como tú ponías el ejemplo de impunidad, un señor, un delincuente que sabe que es muy difícil que vaya a ser capturado por cualquier tipo de crimen, entonces ni siquiera tiene limitación en la fuerza que va a usar, porque va a ser lo mismo que mate, a que hiera, o que golpee, porque sencillamente no va a ser atrapado. En lo económico, ¿cuál es el incentivo para que un ciudadano invierta? Por eso es heroico lo que tú dices. Hoy por hoy quien mantiene un comercio, quien mantiene una industria, es un ciudadano heroico, porque se enfrenta al obstáculo de la centralización precisamente para tratar de producir. Entonces, también hay que entender, como dice precisamente Pedro, que la sociedad necesita también ese devenir natural para la resolución de sus conflictos, para lo cual el ciudadano tiene perfecta conciencia. Y eso es gran parte del elemento que se tiene que tener. Yo te diría hoy que el gobierno puede dar pasos importantes incluso en su propio beneficio, si precisamente ese sistema de planificación central comenzara a ceder y dejara que fluyera precisamente esas fuerzas productivas que están allí. Yo creo que eso es un paso importante también, porque el ciudadano común también se ve frustrado en ese retroceso. ¿Cómo invierto? ¿Cómo creo empleo? Si sencillamente yo lo estoy trancando, y cuando el Estado se convierte en el principal obstáculo, es un obstáculo difícil de superar. Tenemos que regresar, Pedro. ¿Por dónde quieres comenzar en la próxima parte? ¿Qué querías decir? Dime nada más el titular. El tema del fortalecimiento de los esquemas que construyen valores ciudadanos para poder encontrar los elementos que aglutinen a la sociedad en torno a la sociedad, en torno a la paz. Qué bueno. Porque nos tiene que llamar la atención el por qué cuando un venezolano que vive en este caos, que no respeta ni siquiera el sueño ajeno, si monta una fiesta el fin de semana hasta altas horas de la madrugada con mucho volumen de la música, se monta en un avión, va a otro país y se porta bien y se acopla con esas leyes culturales y sociales que no requieren de la imposición generalmente, taxativa de la ley formal, porque hay como un acuerdo social. O sea, vamos a ver entonces, vamos a comenzar por allí. Y yo también tengo una gran inquietud. Esta es la hora también de los políticos, pero de los políticos para trabajar esos valores. Yo pienso que la oposición tiene un gran reto, y es que su convocatoria no dependa únicamente del desgaste o del hastío que pueda haber por el contendor. No es que, oye, vota por mí para que votes en contra del otro. Vota por mí porque eso es la salvación. El liderazgo, digo, es como el amor. Debe inspirar compromiso, debe convencer. Yo sueño con un país donde votemos no en contra de, sino a favor de. Amigos, regresaremos.
En breve continúa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Yoliti y Sonciré Luna da Costa.